Entonces ve preparando tu Biblia. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. Vamos a estar en Efesios 2, versículos del 11 al 22. Y nuestra serie así se llama En Cristo. Muy importante. En Cristo. Ahí es donde tenemos una nueva identidad. Ahí es donde solo somos un solo cuerpo. Que esta predicación de hoy se enfoca en esa segunda frase, un solo cuerpo. Y una vida para su gloria. Una vida para su gloria. Así que, pues cuando estés listo con tu Biblia, si no traes Biblia, te podemos prestar una. Si eres nuevo, te dimos un Nuevo Testamento. Si no tienes Biblia, levanta tu mano y los hermanos de hospitalidad te van a llevar una Biblia. Y pónganse de pie para orar al Señor y leer su palabra. Ahora me dejaron muy cerca aquí a mis hermanos. Está bien, así es. Hasta los pensamientos me ven. Amén. Oramos, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por tu gran amor, tu incomparable amor, tu inmensa misericordia, tu gracia, tu poder en nosotros, Señor. Gracias, Dios, gracias. Te amamos. Señor, que esta mañana tu Espíritu hable a nuestros corazones, nos edifique, nos ayude a corregir el mal camino que a veces tomamos de manera desobediente y que nos vamos apartando de ti. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra y de este sermón, de este pasaje tan importante para la unidad de la iglesia. Que no salgamos de la misma manera como venimos, sino que salgamos llenos, con corazones que abundan en tu palabra. Espíritu, por favor, transfórmanos, sigue transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, dice la palabra de Dios, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Puedes tomar tu asiento. Ya me hice para atrás para que no me
pirateen las ideas. Gracias a Dios por su palabra. Sin lugar a dudas nos edifica. Tan solo leerla nos edifica. Gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí, hermanos. Este es un pasaje bien importante para las iglesias. Bien importante, muy importante. Diría trascendental para las iglesias. Qué lástima que hoy no vinieron algunos por andar de vacaciones. Pero ya lo verán después. Este pasaje edifica a las iglesias. Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de divisiones, en un mundo lleno de rivalidades. Y lo vemos en todos lados. A donde tú veas hay división. Si es política, hay división en la política. Si hay deportes, hay división en los deportes. En la cultura. Inclusive en cosas tan ridículas y tan sin importancia como una marca de ropa o una preferencia personal. Hay divisiones. Siempre existe un nosotros y un ellos. Siempre hay bandos. Hay posturas. Mi postura. Siempre hay un lado opuesto. Ahora, también hay divisiones que son muchísimo más profundas. Conflictos de personas, donde estas personas no solamente tienen su punto de vista o discrepan, sino que se desprecian, se rechazan e incluso se llegan a destruir unos a otros por diferencias que pueden ser culturales, que pueden ser raciales o religiosas. Y en este pasaje de Efesios 2, versículos del 11 al 22, pues Pablo nos muestra algo que no es nuevo. Nos habla de divisiones muy profundas en aquel tiempo. En ese tiempo, la enemistad que había entre judíos y gentiles. Estos gentiles, o sea, esos que no eran judíos y que estaban completamente alejados del pueblo de Dios. Y entonces el apóstol habla de una separación compleja y que era real. Una separación religiosa porque no conocían al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Una separación cultural porque no compartían las prácticas de las leyes del pueblo de Israel. Y también era una separación racial porque los judíos andaban de presumidos de que en ellos estaba la sangre de los patriarcas, ¿verdad? En sus venas. Entonces hablamos de una barrera muy profunda, una enemistad real. Pero Pablo en este pasaje muestra algo glorioso, hermanos, que por medio de Cristo esos enemigos ahora son hechos uno, ahora son amigos. Y ve cómo lo dice en los versículos 13 y 14, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Ahí vemos el corazón del evangelio. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Tuvo un propósito vertical y también un propósito horizontal. Y la cruz no solo nos reconcilia con Dios, nos reconcilia unos con otros. Porque Cristo no solamente vino a salvar a individuos aislados. Cristo vino a crear un solo pueblo, un pueblo unido, un pueblo reconciliado, un pueblo que vive en paz. Por eso este pasaje es tan importante, es muy significativo y es clave, hermanos, en la naturaleza de lo que significa una iglesia. ¿Y qué creen? La cruz está en el centro. Y entonces Pablo nos insta a recordar quiénes éramos, a recordar lo que Cristo hizo, a recordar en quienes nos hemos convertido ahora. ¿Y para qué es esto? Para que vivamos con muchísimo mayor gratitud al Señor, para que vivamos con un amor profundo los unos por los otros.
Hermanos, estábamos lejos, estábamos separados, pero Cristo nos acercó y nos hizo un solo pueblo en Él. Y eso es lo que quiero que ustedes salgan convencidos esta mañana, de que ustedes, como yo, como aquellos, estábamos lejos, estábamos separados. Fue que Cristo nos acercó y Cristo nos hizo un solo pueblo en Él. Y vamos a ver este pasaje en 3 recordatorios que nos da el apóstol, que transforman o que deberían transformar nuestra manera de ver a Dios, de vernos a nosotros mismos y de ver a la iglesia. Amén. Lo primero que quiero que tratemos esta mañana es quiénes éramos en otro tiempo. Y de entrada, nosotros antes estábamos separados y estábamos enemistados. Versículos 11 y 12. Este pasaje inicia con una exhortación así clara, puntual y cómo va. Y Pablo les dice, por tanto, acuérdense del sermón pasado. Por tanto, recuerden. Es decir, no se olviden de quiénes eran antes de Cristo. Sermón pasado. Y esto es importante para recordar de dónde nos sacó Dios. Porque si recordamos eso, de dónde nos sacó Dios, destruye el orgullo, alimenta nuestra gratitud por Dios y va a fortalecer el amor entre la iglesia. Por eso es importante recordar eso. Así como en los versículos 1 y 3 que habíamos visto la semana pasada, nos muestra esa muerte espiritual. Ahora en los versículos 11 y 12 nos muestra la separación total. Estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de ser su pueblo. Y Pablo se dirige específicamente a estos gentiles, a los que, como dije, no eran judíos, y les recuerda que eran llamados incircuncisos. Y eso no solamente era una etiqueta, una forma de señalar o de discriminar a alguien. Era una forma de decir, a ver, ustedes estaban fuera del pacto de Dios, estaban fuera del pueblo de Dios, estaban fuera de las promesas. La circuncisión es una señal externa de ese pacto con Dios. Pero Pablo les aclara, ¿verdad? Algo muy importante. Esa marca externa, hecha por manos humanas, pertenecía al antiguo orden, al pasado. Lo que realmente importa, dice Pablo, no es que traigas una señal externa. Lo que importa es tu transformación interna. Gálatas 6:15 lo afirma. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a partir de ahí, ¿verdad? De lo que está diciendo Pablo aquí, no en Gálatas, aquí, pues dice 3 frases que son devastadoras de quienes éramos sin Cristo. Lo primero dice, estábamos separados de Cristo. Versículo 12. Pablo les dice a los gentiles que no solamente no conocían a Cristo, sino que estaban separados de Cristo. Estaban completamente afuera de la esperanza del Mesías. Mientras el pueblo de Israel, ellos habían recibido los pactos, recibieron la ley, las promesas de Dios, ellos recibieron la expectativa del Mesías. Mientras esto pasó con los israelitas, con los gentiles, ellos estaban completamente ajenos a todo eso. Ve lo que dice Romanos 9, versículos 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Entonces, estar separado de Cristo no es un detalle menor, hermanos. Estar separado de Cristo es estar separados de su salvación. Es estar excluidos de la vida de Dios. Es estar sin acceso a la salvación. Es estar espiritualmente muertos y sin esperanza real. Esto, hermanos, es
una condición muy trágica. No puedo pensar en algo más trágico en el cosmos que esto. Y aunque el texto habla de los gentiles, la realidad es que todo aquel que no está en Cristo hoy, en el 2026, está en esa misma condición. Y luego Pablo dice, éramos extraños del pueblo de Dios. Pablo dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. No solamente estaban lejos de Dios, estaban lejos de ser pueblo de Dios. El pueblo de Israel era una comunidad muy especial. Era la nación que estaba bajo el gobierno de Dios. Era un pueblo formado por un pacto que hizo Dios. Un pueblo que vivía bajo las promesas divinas de ese Dios. Y los gentiles eran extranjeros. No pertenecían a ningún lado. No tenían identidad dentro del pueblo de Dios. No tenían parte en ese pacto que Dios hizo a Noé, a Abraham, a Moisés, a David. Que estos pactos eran las reafirmaciones de un solo pacto de gracia. Esos pactos apuntaban al Mesías nada más. Pero imagínate, estaban fuera de la historia de la redención. Y esto es muy importante que lo entendamos. La salvación bíblica no es meramente individual, hermanos. Siempre ha implicado pertenecer al pueblo de Dios. Te salvan individualmente para vivir colectivamente bajo el pueblo de Dios. Y antes de Cristo no teníamos esto y estábamos fuera, simplemente fuera. Dice, estábamos sin esperanza y sin Dios. Y yo creo que esta descripción de Pablo, en ese entonces como ahorita, tiene que ser de las más terribles que pueda haber en la Biblia. Decirle a una persona que no tiene esperanza y que no tiene a Dios en el mundo debe ser lo peor. O que esa persona se dé cuenta. Sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque no tenían promesas, no tenían manera. O sea, ¿cuál era su esperanza si no les había prometido nada? Y aunque Dios planeaba bendecir a todas las naciones a través del pueblo de Israel, esa era la tarea de Israel, ¿verdad? Y lo hicieron mal. Los gentiles no sabían eso. No conocían las promesas porque no tenían esperanza de las promesas, porque no conocían al Dios de las promesas. Entonces no tenían una verdadera esperanza. Seguramente tenían aspiraciones como cualquier ser humano, tenían sueños, tenían sus religiones, ¿verdad? Pero no tenían una esperanza segura, eterna y salvadora. Y lo seguimos viendo. Todas las religiones te prometen algo, pero bajo personas que ya se murieron. Y además de no tener una esperanza segura y eterna y salvadora, pues no tenían a Dios. Entonces no significaba que no fueran religiosos. Simplemente no conocían al Dios verdadero. Tenían dioses, pero no tenían al Dios creador. Y eso dice Romanos 1, ¿verdad? Cambiaron la verdad por la mentira, adoraron ídolos, suprimieron la verdad. Hermanos, esta es una imagen devastadora que nos tiene que recordar dónde estábamos. Porque antes de confiar en Cristo para salvación, estábamos en esa misma posición trágica que está señalando aquí el apóstol Pablo. Estábamos separados de Cristo. Estábamos fuera de su pueblo. Estábamos sin esperanza en Dios. Entonces nosotros también necesitamos recordar esto, hermanos. ¿Por qué Pablo nos dice recuerden? ¿Por qué? ¿Por qué insiste? Cuando nosotros olvidamos de dónde nos sacó Dios, empezamos a pensar que merecíamos la gracia. Cuando nos olvida de dónde nos sacó Dios, comenzamos a compararnos con otros y perdemos la humildad en la iglesia. Pero cuando recordamos de dónde nos sacó Dios y lo tenemos presente,
estamos viviendo con gratitud constante. Estamos caminando en humildad y amamos muy profundamente a el pueblo de Dios. Hermanos, nunca olvidemos ese asombro de haber sido rescatados. Y si te está pasando, arrepiéntete. Habla conmigo, habla con un hermano maduro o hermana madura, porque necesitamos un jalón de orejas. No se nos puede olvidar esto, porque esto que les dije es una verdad. Estábamos lejos nosotros, estábamos separados. Fue Cristo el que nos acercó. Fue Cristo el que nos hizo un solo pueblo en Él. Y es lo que Pablo muestra a continuación. Porque la historia no termina en la separación. La historia termina en algo glorioso. Y eso es que Cristo intervino. Amén. Lo segundo, hermanos, es lo que Cristo hizo o ha hecho. La reconciliación. Y esta palabra es muy importante para nosotros. Muy importante para nosotros. Pablo primero describe así como que esa oscuridad, ¿verdad? Donde de nuestra antigua condición es muy oscuro, ¿no? Leer esto y decir, ay. Pero mete un contraste glorioso. Primero en el versículo 11 dijo, recuerden quiénes eran ustedes. Y ahora en el versículo 13 dice una descripción maravillosa del evangelio. Ahí le puedes poner en tu Biblia definición del evangelio. Aquí hay otra definición del evangelio, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces cuando te preguntan el evangelio, ay, pues rápido, voy a Efesios 2:13 y ahí está el evangelio. Los que estaban lejos, ahora han sido acercados. Los que estaban excluidos, ahora han sido recibidos. Los que estábamos separados, hemos sido reconciliados. ¿Y cómo ocurre este milagro? Por la sangre de Cristo. Hermanos, históricamente, Cristo murió en una cruz romana, tuvo una muerte pública, visible, vergonzosa. Para que te des una idea, imagínate un domingo en Perisur. Todos conocen Perisur. Imagínate que su muerte fue como su sacrificio fue como haberlo hecho un domingo en Perisur. Así de pública fue su muerte. Algo horrible y público, visible, vergonzoso. Eso es históricamente. Teológicamente, esa muerte tuvo un significado muy profundo, porque Cristo muere en lugar de los pecadores, carga nuestro castigo, toma nuestro lugar, recibe la ira que nosotros merecíamos, porque nosotros, pues, no podíamos hacerlo. Y era necesario que eso pasara para nosotros recibir perdón, para nosotros recibir justicia y tener esta nueva vida que no merecíamos. Estábamos alejados de Dios y Él viene y nos reconcilia a través de esto. Por eso la Biblia habla tanto de la sangre de Cristo. Porque la sangre de entrada nos recuerda dos cosas: la gravedad de nuestro pecado y la grandeza del amor de Dios. Nuestro pecado, hermanos, fue muy serio, tan serio que requirió la muerte del Hijo de Dios. Pero el amor fue tan grande de parte de Dios que Él mismo fue el que proveyó el sacrificio perfecto para pagar esto que se debía, y usó a su Hijo. Entonces la cruz, hermanos, no es un detalle secundario que el cristianismo tiene. Y no me refiero a las crucecitas que puedas cargar aquí. Me refiero al significado de la cruz, a la acción de la cruz en el Calvario. La cruz es el corazón del evangelio. Hay muchas iglesias que no les gusta predicar esto de la cruz, y solo predican gracia, gracia y gracia. La gracia no se puede predicar sin la cruz, y la cruz no se puede predicar sin la gracia. Y entonces Pablo nos muestra lo que esa cruz logró.
Ve los verbos que utiliza. Cristo hizo uno, Cristo derribó, Cristo abolió, Cristo creó, Cristo reconcilió, Cristo anunció. Todo eso describe lo que Cristo hizo para revertir nuestra antigua condición. Después de esto, pues tiene sentido que Él nos trajo paz. Porque Él mismo es nuestra paz, dice el versículo 14. No simplemente nos da paz, Él es nuestra paz. Cristo es paz. La paz no solamente es un estado emocional, hermanos. La paz no es la ausencia de conflictos. La paz verdadera y profunda y única es haber sido reconciliado con Dios. No hay manera que tú digas, no, es que, y lo usamos mucho. No siento paz, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estoy viviendo una situación, porque no tengo dinero, y a veces olvidamos lo profundo del significado de tener verdadera paz. Después de lo sombrío que se nos dice acá, pues claro que esto nos tiene que dar paz perfecta, profunda y eterna. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro mayor problema no es la ansiedad. Nuestro mayor problema no es la falta de propósito. El mayor problema de la humanidad y nuestro anteriormente, o quizá tuyo si no estás en Cristo, era o es la enemistad con Dios. Compara no tener dinero a estar enemistado con Dios. No tener salud a estar enemistado con Dios. No tener trabajo a estar enemistado con Dios. Esto se resuelve. Esto no se resuelve sin un sacrificio. Esto no se resuelve sin la cruz. Ese era nuestro mayor problema. Pero es en la cruz donde Cristo quitó esa enemistad. Y entonces ahora podemos vivir con paz con Dios y con su pueblo. Cuando una persona tiene paz con Dios, se refleja en sus relaciones con los demás. Piensa cómo te ven los demás, a ver si tú reflejas esa paz. Imagínate dos personas enemistadas. Se pelearon las tías por los terrenos, por la herencia, enemistados por años. Por años no se hablan. Se evitan ver. ¿Va a ir tu tía tal? No voy. ¿Va tu tía tal? No me invites. Guardando resentimiento, ¿verdad? Y de repente ocurre algo inesperado en esa relación de las tías. Alguien decide pagar un precio para esa reconciliación. Alguien tomó la iniciativa. Alguien absorbe la ofensa. Alguien abre el camino para que esa relación sea restaurada. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros delante del Padre. Nosotros éramos los enemigos y los que habíamos ofendido a Dios, pero Cristo vino y pagó en la cruz para hacerse nuestra paz. Luego dice que Cristo nos hizo uno. Ve cómo se va desarrollando esto de dónde estábamos individualmente y el Señor lo ha ido modificando y transformando para hacernos uno. Dice que Cristo derribó la pared intermedia que separaba las cosas. Imagínate una pared, imagínate el muro de Berlín, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Los de mi edad sí. Los otros lo vieron en YouTube. Yo lo vi en vivo en el canal 5, o no sé en dónde, en el 2, no sé. En vivo lo vi. Bueno, o sea, no estaba ahí, pues, la transmisión en vivo, ¿verdad? En el templo, en Jerusalén, en aquella época, literal, había una barrera que separaba a los gentiles del resto de los judíos, o a los judíos del resto que eran los gentiles. Y esa pared literal tenía letreros de advertencia que prohibían a los gentiles avanzar más allá. Esto era un símbolo, ¿verdad?
de esa poderosa división que había entre judíos y gentiles. Fíjate, te voy a decir cosas que de verdad son brutales de esto. El judío tenía un desprecio por el gentil. Desprecio. Los gentiles decían que habían sido creados por Dios para ser el combustible del fuego del infierno. Eso decían los gentiles. No estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil, porque eso implicaba traer al mundo a un gentil más. Antes de Cristo, esas barreras eran infranqueables. Si un judío se casaba con un gentil o judía con un gentil, ¿sabes qué hacían los papás y la comunidad? Llevaban a cabo un funeral en el nombre de la persona que se casó con ese gentil. Y Pablo nos está diciendo que Cristo derribó ese muro divisorio y lo hizo con su carne, mediante su muerte en la cruz. Entonces la cruz elimina las barreras que separaban a estos dos pueblos. Y parte de esa barrera pues estaba en las leyes ceremoniales y regulaciones y todo eso. Pero en la cruz se cumplen todo lo que exigía ese sistema. Entonces cuando Cristo muere y resucita, esas barreras son abolidas. Así que la cruz, mis hermanos, es central para entender esto. A muchos no les gusta tanto el lenguaje de la sangre que viene en la Biblia, pero la sangre nos está recordando lo que Dios hizo por nosotros en su amor con su Hijo. La sangre nos recuerda la gravedad de nuestro pecado. Entonces consideremos la miseria de nuestro pecado para poder apreciar la asombrosa gracia de nuestro Salvador, bañado en sangre, pero ahora resucitado y reinante. Algunos piensan que se hace mucho hincapié en la cruz, ¿verdad? Creen que los evangélicos estamos demasiado centrados en la expiación. Y hay otros que piensan que la cruz es muy violenta. Inclusive otros se van al otro extremo y dicen que la cruz pues ya es irrelevante. ¿Será que toda la simbología de la cruz ya no nos puede ofrecer nada? La verdad es que no, hermanos. Yo creo que tiene todo que ofrecernos. Porque según Pablo, la cruz es lo principal que nosotros tenemos que ofrecer a los que no han creído. 1 Corintios 2:2 dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces, Cristo, hermanos, no solo quitó la división, creó algo completamente nuevo. Dice, para crear en Él mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Es decir, una nueva humanidad. ¿Sabes qué es eso? Eso es la iglesia. Esta nueva humanidad es la iglesia. Y no es que los gentiles se volvieron judíos o los judíos se volvieron gentiles, o no es que porque el Señor te rescató ahora somos judíos. No es cierto, esas no son cosas buenas ni reales. Nos hizo su iglesia, nos hizo un pueblo unido en Cristo. Dios hizo algo mejor. Y esto tiene implicaciones profundas, hermanos, para nosotros como iglesia hoy. Porque la cruz sigue derribando barreras que el mundo hoy continúa levantando. Barreras raciales, culturales, sociales, educativas, de nacionalidad. Y es en Cristo donde nuestra identidad principal ya no está en ninguna de las cosas anteriores. Nuestra identidad es Cristo. Esto no sé cuántas veces lo he predicado, de verdad, muchas veces. Y todavía
hay sesgos en algunos de ustedes de identificarse fuera de Cristo. Soy cristiano, mi identidad es Cristo, pero yo soy alergólogo, yo soy ingeniero, yo soy abogado. Y pareciera que no ha hecho clic nuestra identidad en Cristo. Ahora, debido a nuestra identidad en Cristo y que ahora somos una nueva creación que es la iglesia, ya no hay racismo, ya no hay orgullo cultural, ya no hay desprecio unos por otros entre creyentes, porque eso es incompatible con todos los 30 minutos que te acabo de decir. Es incompatible. No hay manera de poder decir, bueno, pero pues es que ella con aquel, pues separados porque está güerito y yo estoy morenito. O vive en tal colonia y yo vivo en tal colonia. O es de Tlaxcala y yo soy de Michoacán. Es incompatible. No hay maneras ni siquiera de pensarlo, hermanos. La diversidad dentro de la iglesia no es un problema, porque la diversidad es una demostración del poder reconciliador de la cruz. Voltea a ver a los que están aquí. Hay de chile, mole y manteca. Hay de todos los sabores, de todas las regiones, de diferentes lugares, colores, texturas y masas corporales diferentes. Cuando personas diferentes se aman, cuando personas diferentes se sirven juntas, el mundo va a poder ver el poder del evangelio, hermanos. Esto es importante. Y Pablo añade, ¿verdad?, que Cristo anuncia, vino a anunciar paz. Dice, vino y anunció paz en el versículo 17 a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los judíos lejos, los gentiles lejos, los judíos cerca. Pero ya se me movió esto. Cristo proclama paz. Esto lo hace durante su ministerio. Pero después de la resurrección, Cristo sigue proclamando su paz. ¿Y sabes qué usa para proclamar su paz? Usa la iglesia. Lo usa a través de la iglesia. Hay una promulgación de lo que significa paz y de lo que es la paz. Allá afuera te hablan mucho de esta palabra paz. Pero pregúntale a alguien dónde encontrar la paz allá afuera. Y según la persona, según su contexto te va a decir, no, pues en una cuenta de ahorro. No, pues teniendo salud. No, pues conservando mi trabajo. No, pues en mis beneficios de la Afore. No sé. Te dan diferentes conceptos de paz. No saben dónde está la fuente. No saben dónde encontrar la paz. Y nosotros sabemos que la verdadera paz se encuentra en Cristo. Por eso es que debemos proclamar el evangelio. Y Pablo termina esta pequeña sección en el 18 diciendo, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Estos que responden a la obra, al mensaje de Jesús y su evangelio, tienen ahora acceso a Dios. Y aquí vemos la obra trinitaria de una manera impresionante. Nuestra salvación involucra toda la Trinidad. Por medio del Hijo tenemos acceso al Padre en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tenemos acceso libre a Dios. Ya no estamos lejos. Podemos acercarnos con confianza. Cada vez que oras, estás ejecutando este libre acceso. Le hablamos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Judíos, gentiles, ahora se acercan juntos a través de Cristo por el Espíritu, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo acceso.
¿Sabes dónde se resume todo eso? En la iglesia. Hermanos, cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, dos cosas tienen que ocurrir en nuestra vida. Lo primero es humildad, porque la cruz nos recuerda, nos trae a la mente nuestra salvación, y una salvación que sabemos no fue barata porque costó la sangre del Hijo. Y lo segundo es unidad, porque si Cristo murió para reconciliarnos con Dios y entre nosotros, entonces no hay manera de estar alimentando divisiones o resentimientos o orgullo aquí adentro. La cruz destruye esas enemistades, y el pueblo de la cruz debe ser un pueblo de reconciliación. Siempre y en todo momento, hermanos, siempre. Recuerda, antes estábamos lejos, Cristo es el que nos acerca. Antes estábamos divididos, Cristo nos hace uno. Y ahora Pablo se va por el resultado final de todo esto. Ahora no solamente fuimos reconciliados, hermanos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Si hoy es muy dulce para ti saber tener acceso a Dios a través de Cristo, y eso te da una paz abundante, gracias a Cristo, ¿verdad?, que nos sustituyó, saberse ser parte del pueblo de Dios tiene que traer todavía más confort en el alma. Ahora, si tú no eres creyente, tienes que hacer algo para transferirle tu culpa a Cristo. Y eso solamente es confesándolo, poniendo tu vista en Él, tu fe en Él, tu confianza en Él. No hay otra manera. Y lo último, hermanos, en quienes nos hemos convertido. Y esto habla de nuestra identidad. Ya vimos quiénes éramos. Estábamos lejos, separados de Dios y de su pueblo. Luego hemos explicado lo que Cristo hizo, reconciliarnos por medio de la cruz. Y ahora Pablo concluye poderosa y gloriosamente en quiénes somos ahora. Y su respuesta es clara: ya no estás fuera, ahora perteneces a una nueva comunidad. Pablo les habla a esos gentiles que estaban completamente excluidos, pero ahora, unidos a los creyentes judíos, forman parte de un mismo pueblo. Y el énfasis de este final, o de esta parte final, es la idea de estar juntos. Así como vimos que estamos unidos a Cristo, ahora Pablo enfatiza que estamos unidos unos a otros. O sea, el kit completo es unidos en Cristo, y en automático te une a otros. Palabras que implican ser conciudadanos, estar unidos y edificados juntos. Es decir, nuestra identidad, hermanos, no solamente es yo y Cristo. Nuestra identidad es yo en Cristo y nosotros en Cristo. ¿Te acuerdas que dije la semana pasada que Dios nos había sincronizado con Cristo, verdad? Bueno, ahora con esto, con la reconciliación, nos ha sintonizado, no solo con Él, sino nos sintoniza con otros cristianos. Primero nos sincronizó con Él, Dios nos sincroniza con Cristo, y ahora nos sintoniza. ¿Te acuerdas los radios de hace siglos, verdad? Muchos años, que le tenías que hacer así, ¿verdad? Y tenías que atinarle para sintonizar. De hecho te decían, sintoniza bien el radio, o sintoniza nuestro programa, sintonízanos en el radio, en YouTube. Pues no, ¿verdad? Ya es diferente. Pero así, ahora estamos siendo sintonizados. Y Pablo usa 3 imágenes que son poderosas. Primero, utiliza una ciudad, una familia y un templo. Y lo primero es que dice es que somos conciudadanos del reino de Dios. Pablo dice, ya no son extranjeros, ya no son extraños.
Antes lo eran. Antes eran como refugiados, como de esos que no tienen derechos. Ahora que están pasando tristemente estas situaciones de guerra o las que ha habido antes, la gente se va de su país y son refugiados. Y son personas extranjeras con muy pocos derechos, ¿verdad? Sin identidad, sin pertenencia. Y Pablo dice, ahora son conciudadanos de los santos. Ahora tienen una ciudadanía. Y no es cualquier ciudadanía, es la ciudadanía del reino de Dios. En aquellos tiempos, en la época de Pablo, ser ciudadano romano era muy valioso, extremadamente valioso. Porque un ciudadano romano significaba tener privilegios, tener protección, tener fuero, diríamos, y tener dignidad. Y Pablo está diciendo, bueno, hay una ciudadanía mucho mayor que la ciudadanía romana. Hay una ciudadanía mayor que lo que dice tu INE. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Piensa en esos países extranjeros. Cuando vas a un país extranjero, te sientes hasta cierto punto vulnerable. Más ahora si vas de shopping al otro lado. Necesitas andar cargando con tu visa, con tu pasaporte y con una forma no sé qué ahora para que no te vaya a cargar el ICE. Todo el tiempo tienes que llevar esta documentación porque no estás en tu casa. No estás en tu casa. Pero cuando esa persona recibe la ciudadanía de ese país, pues ya cambia. Ya andas en guaraches y sin identificación tal vez, porque es ciudadano. Esa persona ahora pertenece a ese país, tiene los derechos de ese país y tiene una identidad de ese país. Y Pablo lo que nos está diciendo es, ustedes ya no se tienen que sentir así. Ya no son extranjeros espirituales. Ahora ustedes pertenecen a Dios, pertenecen a su reino. Y no es cualquier reino, es el único reino que no tiene fin. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de ver la vida, hermanos. No vivimos como personas sin un hogar espiritual. Vivimos como conciudadanos del reino de Dios. Y luego dice que somos miembros de la familia de Dios. Pablo no se detiene con que seamos conciudadanos, va más profundo. Dice, son familia de Dios. No solamente eres citadino de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. No solamente te van a dar tu INE allá. Ciudadano del reino de los cielos. No, tu CURP celestial. Es que ahora eres familiar de Dios. Ahora estamos emparentados con el Señor. Entonces la imagen cambia. Ya no solamente habla de una ciudad. Ahora está hablando de una casa, de una familia. Esto es ya más íntimo, es más cercano, es más personal. No solo pertenecemos a su reino, sino ahora pertenecemos a su casa. Todos somos mexicanos aquí y todos somos ciudadanos de este país, de esta ciudad, inclusive de la colonia. Pero dice, mi casa es mi casa y la tuya es la tuya. Y lo que está diciendo aquí es, no, dice Dios, mi casa ahora es tuya. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, porque te adopté. Entonces haz uso de las instalaciones. Me mandó mensaje mi hijo que se fue a dormir conmigo a la casa hoy, anoche. Dice, ¿puedo tomar 3 huevitos para poderme hacer un desayuno? Y agarra el huevo, hijo, y agarra jugo y hazte café. Es tu casa. Eres mi hijo, ni modo que le diga, no, están contados. No, pues agárralo, usa la luz, usa el internet y es casa. Es mi hijo. Soy su padre. Y Él es nuestro Padre ahora. Y ya lo dijimos en Efesios 1. Fuimos adoptados como hijos. Y eso significa que la iglesia no es simplemente una reunión. Esto es una familia espiritual. ¿Y por qué el cambio? Pues porque esta es la antesala de lo que va a pasar allá. Esta es la familia
que vamos a hacer allá. Estas son las relaciones que vamos a tener allá. Mira, en una familia real, o sea, carnal como las de nosotros, todos tienen responsabilidades, ¿sí o no? En mi familia somos 4. Cuando mis hijos eran pequeños y estaban en casa, si tú hubieras ido un sábado a mi casa, ibas a encontrarnos a todos como hormiguitas haciendo cosas. Uno barría, el otro sacaba la basura, el otro limpiaba y otro organizaba cosas. O cada quien hacía esto en su cuarto. Todos participaban. Inclusive en algún punto, cuando las cosas no estaban tan chidas, ¿verdad?, había una tabla de asignaciones en el refrigerador. Santiago, hacer esto. Alejandra, hacer esto. El papá, hacer esto. La mamá, hacer esto. ¿Por qué? Porque éramos una familia. Una familia que incluía miembros que formaban esa familia. ¿Tú sabías que si tú pierdes el dedo meñique, pierdes el 50% de la fuerza de tu brazo? ¿Sí sabían? O sea, muchos no sabían, también los que sabían no sé qué. Pero los que no sabían, si te arrancan el dedo meñique, que para muchos no sirve, no funciona, pues pierdes el 50% de la fuerza de tu brazo. O si te cortan el dedo meñique del pie, pierdes la estabilidad. Así de importante es un miembro del cuerpo. Y lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Esto es muy importante. La iglesia no es un edificio al que tú vienes. La iglesia no es un evento al que nada más estás asistiendo. La iglesia es una familia a la que tú perteneces. Y esto es una exhortación muy clara mía para ustedes. No traten a Coram Deo como un hotel donde llegas, consumes y te vas. Y si te atendemos bien, dejas propina. No, hermanos. La iglesia es una familia que vive en común la misión de Cristo. Esta iglesia es su casa. Por eso cuando ves un papelito tirado, lo recoges. Espero. Y no te esperas a que lo hagan las de hospitalidad o los de staff. Por eso tú mismo llegas y aunque no te toque servir, empiezas, ¿qué hago? ¿Dónde pongo? ¿Qué digo? ¿Cómo van? En tu casa sirves, amas, participas, te involucras. Entonces, considera a la iglesia como parte de tu identidad cristiana y entiende que todos tenemos un papel que desempeñar en la casa de Dios. Amén. Está grabando, ¿eh? Luego dice, piedras del templo de Dios. Y esta es una imagen que a mí me encanta, ¿verdad? Muy poderosa para nosotros como audiencia. Y lo utilizó Pablo muy poderosamente para su audiencia y Pedro también. Un templo, dice. Durante siglos, hermanos, el templo fue el centro de la vida de Israel. El lugar donde Dios habitaba de una manera especial. Y ahora Pablo dice algo sorprendente. Dice, ahora hay un nuevo templo. Ya no está hecho de piedras físicas. Este templo está hecho con las personas. Y dice que este templo tiene un fundamento, los apóstoles y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Y esto es clave, hermanos. La iglesia se mantiene o cae en su fidelidad a la palabra. Según sea fiel a la palabra, no me pongan los textos porque se me distraen. La iglesia se mantiene o cae según su fidelidad a la palabra. Por eso Hechos 2:42 dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles.
La palabra. Y luego menciona una piedra angular, que es Jesucristo. Una piedra donde se basa todo. Y esta imagen creo que todos la tienen, ¿verdad? Estas construcciones viejas donde había una piedra en ángulo que era la que marcaba no solamente lo derechito que se tenían que ir las paredes, sino que era la base, la que sostenía esos muros, era la que hacía el engranaje o el amarrado, dicen los arquitectos y ingenieros. Se amarran las paredes con esa piedra angular, y ese es Cristo, porque Él da estabilidad a la construcción, da dirección a la construcción y da unidad a las paredes. Sin Cristo, mis hermanos, no hay iglesia. Y luego dice, en quien todo el edificio va creciendo, también ustedes son juntamente edificados. Pedro usa esa misma ilustración y dice que somos piedras vivas, capítulo 2. Entonces imagínatelo así, un edificio donde cada piedra ha sido cuidadosamente colocada. Cada piedra tiene un lugar específico, cada piedra es necesaria y no hay piedras innecesarias. Hermanos, esto es algo muy práctico para nosotros. Cada persona en Coram Deo cuenta. Entonces necesitamos tu tiempo, tu servicio, tu amor. Inclusive necesitamos tu amonestación. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no se vive en aislamiento, se vive juntos. Como un templo vivo, un templo multiétnico, un templo unido a Cristo, en Cristo. Antes los gentiles no podían entrar al templo, pero ahora forman parte del templo. La presencia de Dios ya no está limitada a un lugar físico, a un edificio, ni a una etnia o una cultura. Dios habita en su templo. Donde quiera hay personas, donde quiera que hay personas en Cristo, ahí está la presencia de Dios. Si estabas dormido, déjame decirte que Dios te está viendo dormido ahorita, porque está aquí, porque estamos reunidos en el nombre de Jesús, y porque dice que nos hizo un templo, y porque dice que estamos unidos. Dios está aquí, presente. ¿Ok? Entonces, si andabas así cabeceando, aguas, no te voy a meter un zape el Señor así de, ¡hey! Aquí estoy. Hermanos, esto tiene que cambiar completamente nuestra forma de ver la iglesia. La iglesia no es opcional. La iglesia no es secundaria. La iglesia no es tu accesorio en tu vida cristiana. La iglesia es parte de tu identidad. Entonces, si tú estás en Cristo, eres ciudadano, eres familia y eres parte del templo. Entonces, no vivas desconectado, no vivas aislado, no vivas huraño, ermitaño, no vivas como espectador. A ver si te conviene lo que dijeron aquí, me convencen para quedarme. Vive como alguien que pertenece, ama a la iglesia, sirve a la iglesia, comprométete con la iglesia, porque Cristo no solo te salvó, te hizo parte de su pueblo, parte de su iglesia. Esto es importante, mis hermanos, muy importante. Es parte de nuestra salvación. Y hay que dejar de hacer las cosas que venimos haciendo mal. Si no te comprometes, si no vives con la iglesia, si eres huraño, eres ermitaño, llegas y te vas, pues yo no podría creer que estás en Cristo. Por mucho que tú digas, tú puedes decir, no, si soy cristiano de cepa, yo crecí, yo nací. Ok, pues que se note, ¿no? Digo, dice el Señor Jesús que por nuestros frutos nos conocerán. Pues de aquí se empieza, hermanos, en la casa. Y quiero concluir con esto. Acuérdate que antes estábamos excluidos, separados, y no había esperanza. Fíjate desde dónde viene esto. Ya nos salvaron, ya nos unieron a Cristo. Cristo intervino, su sangre nos acerca, su cruz nos reconcilia, su obra nos hace uno.
Y por esto ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos, ya no estamos solos. Ahora somos conciudadanos del reino, ahora somos familia de Dios, ahora somos templo donde Dios habita. Y hay una pregunta que deberíamos hacernos al leer este pasaje. ¿Estás viviendo conforme a esta identidad? Porque este pasaje nos confronta directamente y confronta de manera puntual una de las mentiras más comunes de hoy en nuestro tiempo. Que tú puedes seguir a Cristo sin comprometerte con su iglesia. Que tú puedes amar a Jesús, pero manteniendo distancia con su pueblo. Que tú puedes crecer espiritualmente, pero aislado. Y eso, mis hermanos, no es el cristianismo bíblico. Decir es que yo no necesito iglesia. Es como decir, pues yo quiero ser una piedra viva, pero no en este edificio. No, yo quiero ser hijo, pero no de esta familia. Yo quiero ser ciudadano, conciudadano del reino, pero no quiero pertenecer a este reino. No, eso no tiene sentido, hermanos. Cristo no te salvó para vivir bajo tus reglas. Te salvó para su gloria y a integrarte a un pueblo, su familia, un pueblo visible, un pueblo real, un pueblo con nombres, rostros y compromisos. Hermanos, el Nuevo Testamento no registra nada de cristianos aislados. No existe. No hay una parte que diga, soy parte de la iglesia universal, pero no los necesito. No necesito iglesia. No. Vivimos nuestra unión con Cristo de manera visible, tangible. O sea, literal, que se note, que se vea, que se sienta. Debimos vivir en nuestra unión con su pueblo de una manera tangible, hermanos. Yo necesito su amor en la práctica. Ustedes necesitan mi amor y el de todos en la práctica. No con las manitas así en el WhatsApp, sino ahí, parados, atrincherados con el hermano que está sufriendo, o celebrando al hermano que está feliz, o apoyando, o sirviendo, o moviéndote, pero activos, porque tenemos una nueva identidad, una nueva unión, la única unión que vale la pena. Por eso la iglesia local no es opcional, no es opcional, no es secundaria, no es un llaverito para cargarlo aquí. La iglesia es parte de tu identidad. La iglesia es más importante que tu profesión, más importante que tu entorno social, más importante que cualquier lugar al que pertenezcas. No hay manera. Por eso pertenecer a una iglesia local es lo más importante que puedes hacer en la vida. Es más importante que cualquier decisión secundaria en tu vida. Antes de preguntarte qué carrera vas a estudiar, deberías decir, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Y ya después decido dónde estudio. Antes de decir, me voy a mover de ciudad, tienes que decir, no, espérate, allá hay iglesia. Porque si no hay iglesia, no me muevo. Porque esto tiene más importancia para mí que ser un alto ejecutivo, un sueldo, un ama de casa, un estudiante, un ingeniero, lo que sea. La iglesia local tiene más importancia que todo lo que estás pensando. Que todo lo que estás pensando. Porque esta es la antesala de lo que vamos a hacer allá. Y si no te gustan mis palabras, lo siento, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Y si no te gusta esto, pues no la vas a hacer en el cielo. No hay manera que vayas a estar toda una eternidad conviviendo con personas todo el tiempo por una eternidad. Sirviendo en amor por una eternidad. Riéndote por una identidad. Aquí llegamos con cara de ogro. Con cara de malos, de pocos amigos. Frustrados, tristes, así como que este cuate trae el gozo de Cristo, trae el gozo de su salvación. No sé, pero pues es que ser salvo, pertenecer a una familia
divina, me debe de a sacar una sonrisita. Tengo que llegar y abrazar a los hermanos. Hermano, o sea, gloria a Dios por ti. Contagiarlo con mi gozo. Hermanos, esta es una gran responsabilidad que procede del regalo de gracia que hemos recibido de parte de Jesús. Es gracia tener hermanos que nos animan. Es gracia tener personas que nos cargan. Es gracia tener personas que nos exhortan, que nos enseñan. Es gracia tener una comunidad donde crecer. Que tú estás tranquilo y digas, no, pues yo estoy solo. Literal, hermanos, yo estoy solo. Si no es mi esposa, mis hijos, carnalmente hablando, mi familia, yo nada más los tengo a ustedes. Si yo me muero, yo sé que le van a ayudar a Dina a enterrarme o a quemarme o a lo que vayan a hacer. Le van a ayudar a Dina. No la van a dejar sola. Yo tengo esa confianza en el Señor que esto es mi familia. Porque mi mamá y mis hermanos no lo van a hacer. Pero yo sé que ustedes sí. Es en fe, Señor. Sergio, tú te encargas. Hebreos 10, 24 y 25 dice eso, hermanos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y eso dónde se hace? Eso no lo haces en el banco, no lo haces en el Oxxo, lo haces en tu familia espiritual. Y todo esto, hermanos, existe, está a la mano, porque Cristo murió y resucitó, porque en la cruz cargó con nuestro pecado, porque Él recibió lo que nosotros merecíamos, que era la ira de Dios. Él derribó esas barreras. Es Cristo quien nos acerca, es Cristo el que nos unió. Entonces yo quiero pedirte que no vivas más como un extranjero. Tú ya eres ciudadano. No vivas aislado cuando ya eres parte de la familia de Dios. Y esta Coram Deo es una porción de la familia de Dios. Si no te gusta esta iglesia, vas a tener que ir a otra que es parte de la familia de Dios y te van a exigir lo mismo, que te portes como un miembro de la familia de Dios. A mis hijos te toca lavar los trastes. No, pero te toca lavar los trastes. No, te toca lavar los trastes. O sea, no hay forma. Aquí es igual. Te toca servir. No, pero es que me duele la pierna. Está bien, pues te la subamos y el otro domingo te vienes y sirves. Porque el que estaba sirviendo ya se cansó. Necesitamos refuerzos. No les tendría yo por qué exigir o demandar, porque ustedes lo saben y dicen, aquí somos familia. No vivas como alguien que no pertenece. Al contrario, vive como alguien que pertenece, que ama a la iglesia, que se compromete con la iglesia, que sirve a la iglesia, porque no solamente Cristo te salvó para que tú vivas por tu cuenta, te salvó para que vivas en su pueblo, en su familia. Y esto confío en el Señor, que tenga el poder para transformar y hacernos una iglesia conforme lo que dice este pasaje. Una iglesia que vive así, que cree esto. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque hemos podido ver tu obra de manera muy tangible en cómo nos redimiste, en cómo nos salvaste por gracia y que no es por obras, es por tu amor anticipado desde la eternidad pasada. Nos elegiste, nos predestinaste. Y cómo esto nos lleva a rendirnos en adoración a ti. Y cómo es Cristo quien nos unió a ti. Y ahora hemos visto cómo se debe de ver en la práctica esa salvación, esa unión, esa predestinación. Porque todavía no llegamos al cielo.
Y la antesala es la iglesia. Gracias por tu gracia, porque por tu gracia estamos cerca de Cristo, ya no separados, cerca. Por tu sangre asegurados, por tu sangre perdonados. Perdónanos, porque hemos tratado a tu iglesia como algo secundario, algo que no nos merece, que nosotros elegimos a la iglesia, condicionamos a la iglesia, que nos sirva, que nos dé un servicio de calidad. Perdónanos cuando no somos nada, Señor. Perdónanos y haznos esas piedras vivas que edifican, Coram Deo, Señor, esta iglesia que por tu gracia has levantado. Y necesitamos un corazón humilde, Señor. Necesitamos un corazón agradecido, un corazón comprometido para poder amar al que está a mi lado, servirlo, hacerlo sentir y recordarle que vive y es parte de la familia tuya. Por favor, haznos reflejar esa unidad en Cristo, porque la compró en la cruz con su sangre, Señor. Te pedimos esto en tu nombre y te rogamos que haya una convicción profunda en estas palabras, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.